Nuestra palabra profética 2025 fue fundamento. Y nuestro texto del año pasado, Efesios 2:20, nos dice apostólicamente: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal, el fundamento, digamos, es Cristo Jesús mismo. Porque tanto los apóstoles como los profetas, todos señalaron a la piedra principal, a Cristo. Entonces, nuestro fundamento, nuestra base es esto, Cristo. Decí conmigo, Cristo. Él es nuestra base, Él es nuestro fundamento. Y sobre esa palabra fundamento, no sé si recuerdan todos los que estuvieron en el Congreso de Familia, el pastor Marco que estuvo predicando, él tomó la palabra fundamento y dijo: sobre esa palabra van a tener que construir. Yo le presté mucha atención, más en octubre ya pensando en la palabra fundamento. Y así que volví a la grabación y la escuché 2 o 3 veces, tratando de ver en qué contexto, en cómo, y encuentro un lineamiento con esto que dice acá la palabra de Dios que nosotros vamos a compartir, que tiene que ver con diseños. Así que nuestra palabra profética es diseños. Dios le dice a Moisés: asegúrate. Y ya lo empiezo a molestar un poquito, tocar al que está a tu lado, decirle: asegúrate, asegúrate de hacer todo de acuerdo con el diseño que te mostré. Y yo creo que sobre el fundamento que es Cristo, tenemos el diseño de Dios sobre el cual tenemos que construir. Una primera definición de lo que es diseño: diseñar es trazar, plasmar un pensamiento, una visión en un esquema o un dibujo. Cuando Dios piensa algo, ya lo diseñó y lo creó. Cuando Dios piensa algo, ya lo diseñó y ya lo creó. Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea, el mundo no existía, pero Dios ya te amaba. Y no solamente te amaba, ya te había destinado para que seas alguien santo y sin mancha. ¿Por qué? Porque cuando Dios ocurre esto, tiene un diseño, tiene algo en la mente, ya lo pensó y ya lo creó. Porque Él vive en un eterno presente. Diseño desde la perspectiva bíblica es que Dios tiene un plan, un propósito soberano, con orden y belleza, porque Dios todo lo hace con orden y belleza, y eso se llama creación. Donde el ser humano, la Biblia lo presenta así, es la obra maestra de la creación. Así que el ser humano es la creación única de Dios. Decirle que está a tu lado: eres único. Único. Porque Dios te pensó de antes que el mundo fuera, te amó de antes que el mundo fuera y te eligió antes que el mundo fuera. Creado con fines eternos para reflejar su gloria. Amén. Dale un aplauso al Señor. Pensado, diseñado desde la eternidad, amado y proyectado por Dios para fines eternos y reflejar su gloria. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Entró el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Estropeó todo. Estropeó el diseño original. Decí conmigo: diseño original. Pero como Dios no improvisa, ni nada lo agarra sin saber qué hacer, el apóstol Pedro dice lo siguiente: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, nuestro fundamento, y sin mancha y sin contaminación como la de un cordero, que ya
había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Así que Dios tiene un diseño original, un diseño primero. Crear al ser humano, lo amó y lo eligió desde antes de la creación. El pecado arruina eso, pero Dios continúa con su diseño original y nos rescata en Cristo y nos restaura en Cristo para volvernos a su diseño. Amén. Dios es Dios de diseños. Todo lo hace bajo diseño. Así conmigo, todo lo hace bajo diseño. Nada es al azar o al gusto personal de cada uno. Hay cosas que Dios ya dijo son así y son así, punto. Él lo deja libre. Dios, cuando le dice a Moisés, si quiero volver a nuestro texto, que tiene que hacer el tabernáculo, y cómo lo quiere hacer, porque en ese tabernáculo Dios va a manifestar su gloria, no le dice a Moisés, mirá, si te gusta de esta manera, sino como vos te parezca mejor. ¿Cuántas veces decimos así para que no nos ofendamos? Porque si no nos ofendemos. Dios le dice claramente, asegúrate de hacer todo de acuerdo con el diseño que te mostré en la montaña. Dios le dice a Noé y le da una directiva. Noé, tienes que construir un arca. Pero junto con la orden que le da, ¿qué le da Dios? Decí fuerte. Fuerte. Diseño. Le dice, la tenés que hacer con estos materiales. No le dice usar la madera que vos quieras. Le dice claramente qué madera tiene que usar. Le dice con la pintura que la tiene que pintar para que el agua no entre. Y le dice las medidas que tiene que tener. Decí conmigo, nada dejó al gusto de Noé. Dios determinó el diseño. Dios le dijo claramente todo. ¿Por qué? Porque Dios dice, esta arca tiene que flotar. Esta arca no se tiene que hundir. A esta arca el agua no le puede entrar, pero esta arca va a caminar, va a andar sobre el agua, porque está diseñada por Dios. Y va a cumplir el propósito de Dios. Amén. Va a cumplir el propósito de Dios. Amado, lo que hagas conforme al diseño de Dios no se va a hundir. El agua no le va a entrar. Va a poder vencer la gravedad. Va a poder vencer las leyes y va a poder flotar y caminar. Dios pensó en la familia y como Dios piensa, diseña y crea, creó la familia. Génesis dijo hombre, mujer, hijos. Estableció roles. ¿Qué estableció? Roles. Estableció ocupaciones de cada uno en la familia. En la palabra de Dios está claro esto. Él estableció funciones, así conmigo, funciones dentro de la familia. Ahora se puede inventar el tipo de familia que quieras, pero hay un solo diseño que tiene el respaldo de Dios. Pero en ese diseño, si eres papá, mamá, hijos, está muy bueno, pero hay roles y hay funciones que Dios ha establecido que si no se respetan el diseño, también hay problema. Hay roles, hay cosas que Dios estableció, diseño de Dios. Cuando Dios pensó la iglesia, la diseñó y la creó. Cristo es el fundamento. La iglesia tiene una misión en el mundo. Amén. Tenemos una misión como iglesia. Reconciliar a la gente con Dios, predicar el evangelio, hacer discípulos. Es nuestra misión. Pero Él la organizó por ministerios, por dones y muchas cosas más. Es conforme al diseño de Dios. Él estableció autoridades, roles también en la iglesia, funciones que tiene que ser de esa manera. Dios piensa, diseña y crea. ¿Cuál es nuestra tarea como iglesia? Es construir sobre Cristo. Decir conmigo, construir sobre Cristo. Yo encuentro un lineamiento y un seguimiento entre fundamento y esta palabra. Esa es nuestra tarea, nuestra misión.
sobre el fundamento que es Cristo, tenemos que construir, pero bajo diseño de Dios. El fundamento está seguro, tenemos que tomarlo, no se puede poner otro fundamento, pero tenemos que seguir los diseños de Dios. ¿Y dónde están los diseños de Dios? Establecidos en su palabra. Y apostólicamente, dice el apóstol Pablo, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras otros siguen construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado cómo sobre edifica. Dios le dice a Moisés: pon mucha atención, pon cuidado, haz todo conforme al diseño que te mostré. Y aquí el apóstol dice: pero cada uno mire cómo construye sobre el fundamento. No es construir por construir, no es hacer por hacer, no es tengo la célula porque tengo la célula, no es que me meto en esto porque me meto. Hay un diseño establecido por Dios y que tenemos que respetar. Quiero hablarte 3 ideas y anhelo que las recibas y te sea de gran bendición y de estímulo para tomar esta palabra. ¿Por qué diseño? Decirle que está a tu lado, ¿por qué diseño? Porque lo que se construye de acuerdo al diseño de Dios tiene su bendición. No hay un lugar donde Noé esté diciéndole: Dios, bendecí el arca, por favor, bendecí el arca. No, él tenía que construirla de acuerdo al diseño, porque si la construía de acuerdo al diseño estaba bajo bendición. Lo que está de acuerdo al diseño de Dios ya está bendecido por Dios. Porque Dios no está jugando a probar a ver qué pasa. Por eso aún cuando entró el pecado, Él ya tenía el cordero destinado de antes que el mundo fuese. Él tiene todo diseñado. Hay personas que corren buscando la bendición de Dios sin darse cuenta que la bendición depende de obrar conforme al diseño. Y por favor, entendé en tu espíritu, en tu corazón, con todo amor te lo digo, que lo que se hace fuera del diseño de Dios, llámese la vida personal, llámese tu noviazgo, llámese tu matrimonio, llámese tu familia, llámese tu ministerio, llámese tu economía, lo que fuera, por más que le ore y lo bendiga, si está fuera del diseño de Dios, la bendición no llega. ¿Cuántas veces oramos por algo que está fuera del diseño de Dios y queremos que Dios lo bendiga? Y Dios dice: ¿cómo querés que bendiga algo que está fuera del diseño de lo que yo establecí? Pero ahora tenés paz en tu corazón, seguridad, que si construís un noviazgo conforme al diseño de Dios, tu noviazgo está bajo bendición. Que si construís un matrimonio conforme al diseño de Dios, no estoy diciendo que el matrimonio sea perfecto, estoy diciendo que está bajo bendición de Dios. Que si construís una familia conforme al diseño de Dios, la familia está bajo bendición de Dios. Que si llevamos nuestro ministerio, la iglesia, adelante por la gracia, la misericordia de Dios, conforme al diseño de Dios, la iglesia está bajo bendición. Amén, gloria a Dios. Está bajo bendición. El profeta Balaán y el rey Balac tuvieron que aprender esto: lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Decí conmigo: lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Y el profeta Balac, el rey, le pidió, le pagó, le dio un montón de cosas. ¿Para qué? Para que maldiga al pueblo de Dios. Intentó una y otra vez maldecir, porque Balaam quería que el pueblo de Dios fracasara, porque era para él su enemigo. Y entonces llama a este profeta y le dice una y otra vez, y se enoja con él y le paga para que maldiga al pueblo de Dios. Y en una de esas veces, número 23:18, este es el mensaje que Balaam le transmitió: levántate, Balac, el rey, y escucha, óyeme, hijo de Zippor. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Así que te quiero decir
que si estás bajo el diseño de Dios, estás bajo bendición de Dios. Y por más que te maldigan tu vida, tu familia, tu sueño, tu propósito, nada puede contra la bendición de Dios sobre tu vida. Nada puede. No te preocupes, me dijeron, me pusieron, viste lo que pusieron en el Facebook, que pongan lo que quieran, pero asegúrate estar bajo bendición, porque estás en el diseño de Dios. Porque estás en el diseño de Dios. Porque lo que está bajo diseño, decí conmigo, está bajo bendición. Lo que está bajo el diseño de Dios. Quien honra los diseños de Dios no fracasa. Decirle que está a tu lado, quien honra los diseños de Dios no fracasa. Quien honra, quien toma en cuenta. Por eso es importante fundamento, porque los fundamentos te revelan diseños. Los fracasos, las fallas, los problemas, las dificultades vienen cuando nos salimos del diseño. Cuando la palabra de Dios dice, no mientas, y se miente. Cuando la palabra de Dios dice, no hable lo que no se tiene que hablar, y se habla lo que no se tiene que hablar. Cuando la palabra de Dios te da el diseño y no se respeta, ahí vienen los fracasos. Pero cuando uno respeta el diseño de Dios, Dios honra. Fue lo que Dios le dijo a Josué, simple y sencillo. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. En esta palabra están los diseños. Si vos pones atención, si vos pones todo tu corazón, si vos los aprendés y vos los ponés por obra, decirle que está a tu lado y lo ponés por obra, te va a ir bien. Vas a estar bajo bendición y te va a ir bien. Las cosas te van a salir mal cuando te dice, imagínense a Noé, que Dios le da la orden del arca, le dice, pero a mí me gustaría hacerlo 1 metro más porque me parece, y la puerta acá. No, es conforme a lo que está en la palabra, lo que Él dice. No hay que inventar nada, decir que está a tu lado, no hay que inventar nada. Nada. No hay que forzar nada. Solamente hay que buscar el diseño de Dios para lo que vas a emprender. Solamente hay que buscar el diseño de Dios que está en la palabra para lo que querés hacer. Y si seguís el diseño, el éxito está sobre tu vida. Amén. Amén. ¿Por qué esta palabra? Porque lo que se construye conforme a diseño de Dios, decí fuerte, permanece. ¿Por qué el arca que construyó Noé, sin experiencia alguna y sin haber visto nunca una barca ni una canoita, nunca vio nada? ¿Por qué esa semejante arca, hecha por un hombre sin experiencia, permaneció sin romperse, sin hundirse, hasta el final del diluvio y cumplir su propósito? Porque siguió el diseño. Amado, si no querés que se te queden las cosas por la mitad, seguí diseño. Seguí diseño de Dios para tu vida. ¿Por qué la presencia y la gloria de Dios descendía al tabernáculo que construyó Moisés? Porque hizo conforme a diseños divinos. ¿Por qué la casa construida sobre la roca de la cual habla el Señor pudo resistir las tormentas, los vientos, la lluvia? Porque se construyó conforme a diseño. Porque lo que se construye respetando el diseño divino, oyendo y haciendo de acuerdo a lo que el Señor diseñó, va a permanecer. Va a permanecer. ¿Por qué Josué pasó todo lo que pasó? Capítulo 1 leímos hasta el capítulo 24, conquistar Jericó. Cuando salen del diseño con Jai les sale todo mal, vuelven con Dios, vuelven al diseño de Dios y empiezan a conquistar.
y llega al final de su vida, al final de su ministerio, y él puede testificar esto tan poderoso que lo profetizo y lo quiero para mi vida y lo quiero para tu vida, que vos puedas llegar al final de lo que Dios tenga para vos, no dejando las cosas por la mitad, no soltando lo que Dios tiene, sino que permanezcas y cumplas lo que Dios tiene para tu vida. Y él llega al final, en el capítulo 21, versículo 43, diciendo: así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que le había jurado darle a sus antepasados, y los israelitas tomaron para sí y se establecieron en ella. Dice el versículo 45: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que había hecho se hizo realidad. Amén. Todo lo que le había prometido, porque lo hizo conforme a diseño, llega al final y dice: todo, el Señor lo ha cumplido. No ha faltado a una de sus buenas promesas. Entonces es fácil preguntarnos lo contrario: ¿por qué matrimonios, familias, proyectos, sueños, llamados no permanecen y se caen? ¿Cuál es la respuesta, mi hermano? Salir del diseño, poner los ojos en otros diseños. Esa es la gran realidad. Tercero, porque lo que se construye conforme al diseño de Dios cumple su propósito. Imagínate construir el arca, viene la lluvia y que el arca no flote. O que le empiece a entrar agua por acá, le empieza a entrar agua por acá. Pensá construir el altar que Moisés construye y que la presencia de Dios nunca se manifiesta. Pero lo que se construye conforme al diseño de Dios siempre cumple el propósito que Dios tiene. Siempre cumple el propósito que Dios tiene. Dios diseña y crea con propósito. Decí conmigo: Dios diseña y crea con propósito. Cada persona fue diseñada, creada por Dios. Amén. Y con propósito. Cada persona nació en la mente de Dios. Tuvo el diseño en su corazón y lo creó. Eres una creación de Dios, pensado y diseñado por Dios, amado y escogido desde antes de la eternidad. Y como sabía que te iba a perder, desde antes de la eternidad ya había preparado a Cristo el fundamento para salvarnos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. La familia fue diseñada y creada con propósito. Tenés que entender que la familia no es un fin en sí mismo. Hay familias que a veces se vuelven un fin en sí mismo. Y la familia no es un fin en sí mismo. La familia fue creada con propósito. La familia tiene que cumplir el propósito de Dios. De ser una pequeña iglesia, de ser formadora de nuevas generaciones, de estar al servicio de Dios. Para eso fue creada la familia, como base de la sociedad. Todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. La iglesia fue diseñada y creada con propósito. Cada semilla Dios la creó con un propósito. Fue creada con un propósito de Dios. En Génesis 1:11, mirá lo que dice. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de planta con, y árboles que den fruto con. Estas semillas producirán a su vez la misma clase de planta y árboles de los que proviene. Y eso fue lo que sucedió. Había una necesidad para esta tierra: oxígeno, alimento, sombra. Y allá Dios dijo: voy a diseñar una semilla y que cada árbol produzca conforme esa semilla, y que cada semilla produzca un árbol. Por eso detrás de una semilla puede haber un bosque. Y ahora la semilla tiene un diseño de Dios. Vos podés tener un paquetito de eso de semilla y lo podés tener guardado en una alacena. La podés tener guardada arriba de la heladera, no sé. Pero cuando la pones en la tierra, ¿qué pasa?
Vos tenés que decirle a la semillita: bendecida semilla. Ya tiene el diseño adentro. Ya tiene el diseño adentro. Y si sembrar la semillita de trigo, va a salir trigo. Y si sembrar la semillita de naranja, va a salir naranja. Porque ya tiene el diseño de Dios. Todo fue creado con propósito. ¿Qué es lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito? Respetar el diseño de Dios. Decí conmigo: respetar el diseño de Dios, del Creador. Y el profeta Isaías muestra lo importante de respetar diseño del Creador para cumplir propósito. ¿Qué aflicción le espera a los que discuten con su? No discutá con el Creador. No seas salame. Si Él dio un diseño para la familia, ¿por qué la porfiás? Si Él dio un diseño para tu vida, ¿por qué lo porfiás? Si Él dio un diseño para la iglesia, ¿por qué la porfiás? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da la forma, diciendo: detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla: qué torpe que eres. Qué terrible sería si el recién nacido le dijera a su padre: ¿por qué nací? O le dijera a su madre: ¿para qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente que vive en ella. Con mi mano extendí los cielos y todas las estrellas están a mis órdenes. Y vos me querés decir cómo tengo que hacer el diseño. ¿Cuánto dicen amén? Queremos ser personas, ser familias, ser iglesias que cumplan propósito. Amén. Queremos ser ministerios usados y aprobados por Dios. Y somos aprobados cuando construimos en diseño. Pero nuestra oración máxima es: Señor, úsame. Lo que más queremos muchas veces es eso. Pero es tan importante decir: Señor, apróbame. Y Dios nos va a aprobar si estamos haciendo de acuerdo a diseño. Queremos ser un ministerio usado y aprobado por Dios. Por eso recibimos esta palabra profética: diseños. ¿La querés? ¿La tomás?